Bienvenidas a todas y a todos. Hoy vamos a tener la posibilidad de hablar y charlar sobre la incontinencia urinaria. Vamos a abordar la semana que viene, empieza la Semana Mundial de la Incontinencia, con el lema Deja de escapar 2025. Queremos desde FAECAP y desde Asia empezar ya con este aperitivo para trabajar sobre lo que son los problemas de la incontinencia urinaria, especialmente en personas dependientes que sufren este problema. Y principalmente vamos a hablar sobre cuáles son la experiencia del cuidador, ¿no? Para eso, hoy, bueno, pues tenemos a dos personas que saben mucho de este tema. Uno es Francisco Ceri, es enfermero, es especialista en enfermería comunitaria, es el consultivo de Asia Incontinencia y además es vicepresidente de FAECAP. Y por otra parte, tenemos la experiencia de cuidador a Maite Carreras, que es cuidadora y es tesorera de la Asociación Asia Incontinencia. Los dos nos van a dar una visión conjunta de lo que es el cuidado de la incontinencia y sobre todo el cuidado de la incontinencia en personas con dependencia. Os agradecemos que apaguéis la cámara y silenciéis, pero vais a poder participar a través de las preguntas del chat que luego les iremos haciendo a los dos participantes en la mesa. Así que bueno, yo sin nada os doy la palabra y podéis empezar cuando queráis. Muchas gracias a los dos y bueno, pues vamos a aprender mucho con vosotros. Gracias Esther por tu presentación. Y sí, vamos a dar paso ya un poquito, a entrar en materia, como se dice. Muy bien. Bueno, pues ese es el título que hemos puesto a este webinar que vamos a ofrecerles a todos vosotros y vosotras. Ya me ha presentado Esther, con lo cual yo sigo en esta secuencia de diapositivas. Bueno, vamos a embarcarnos primero en el tema que vamos a abordar, la incontinencia urinaria. Y eso es una definición muy sencillita, un poquito así antigua, que hizo la Sociedad Internacional de Continencia, pero que a la vez es muy clara, ¿no? Y define la incontinencia urinaria como cualquier pérdida involuntaria de orina a través de la uretra que es objetivamente demostrable y que además puede originar un problema social o higiénico o ambos a la vez. ¿Qué impacto tiene la incontinencia urinaria en España? Pues aquí tenemos un estudio que se recogió en la población española y se identificó que a un poquito más del 15% de la población sufría de incontinencia. Como vemos también en esta gráfica que tenemos aquí a la izquierda de la diapositiva, a partir de los 65 años se daba como una de cada cuatro mujeres sufrían incontinencia y en los hombres uno de cada dos, con lo cual vemos que es más frecuente en las mujeres. Pero la incontinencia urinaria o la incontinencia así en general, porque también sabemos que esa incontinencia muchas veces urinaria se acompaña de la incontinencia fecal y otras veces podemos identificar solo esa incontinencia fecal. Así, a rasgos generales, la incontinencia en personas jóvenes también se da y en mujeres mayores de 45 años, una de cada cuatro mujeres sufre de incontinencia y en cambio en los hombres se produce con una frecuencia un poquito menor de uno cada tres. Por lo tanto, es un problema de salud más prevalente en mujeres. Después vemos también esta diapositiva el impacto que tiene, ¿no?, en la calidad de vida de las personas y vemos que es el tercer problema de salud con mayor impacto en calidad de vida de las personas, por detrás de las enfermedades mentales y de la artrosis, con lo cual eso nos da un poco a entender la importancia que tiene el abordaje de la incontinencia de una manera global, integral, para ayudar a estas personas a mejorar, a no perder, ¿no?, esa calidad de vida. Se dice que la incontinencia urinaria está infradiagnosticada e infratratada. Y aquí tenemos algunas de las razones, ¿no?, que seguro que todos y todas vosotras compartís. La incontinencia urinaria tiene como detrás un estigma, ¿no?, que hace que no sea consultado con los profesionales de la salud. Muchas veces, además, se considera como un proceso del envejecimiento, con lo cual se acepta como algo natural. Y otras veces, pues, ese pudor, ¿no?, que da el poder comentarlo con los profesionales de la salud, pues también condiciona el que no se exprese y por lo tanto no se identifique.
Después dice también que está infratratada. ¿Por qué infratratada? Porque muchas veces los profesionales de salud, cuando identificamos el problema, lo que único que así hacemos de manera rápida es la indicación de un absorbente, de un pañal. Y pensamos que con darle este recurso a la persona estamos haciendo lo máximo que podemos hacer por el abordaje de este problema de salud. Y veremos que no es así. Hay muchos otros tratamientos de los que se pueden beneficiar las personas con incontinencia y que van a mejorar esa severidad y esa frecuencia en las pérdidas. Por lo tanto, van a mejorar la calidad de vida de estas personas. Aquí hay que hacer hincapié en la parte activa e importante que tenemos los profesionales de la salud, intentando pues identificar este problema en nuestras consultas, ¿no? En nuestras consultas de enfermería, en nuestras consultas de atención primaria y de una manera súper sencilla y fácil, ¿no? Como es esa pregunta, ¿no? ¿Se le escapa la orina? ¿Se le escapan las cacas? ¿No? De manera tan normal, ¿no? Y en el vocabulario que pueda entender la otra persona que tenemos delante, hemos de preguntarlo, porque si no preguntamos, difícilmente van a expresar, como vemos, este problema de salud por ese pudor que conlleva este problema. Muy bien, vamos abordando un poquito. Y sabemos además que hay una serie de factores de riesgo que si nosotros los podemos identificar en las personas que estamos atendiendo en nuestras consultas, en la atención primaria, pues también nos puede poner en la pista, ¿no? De explorar, de preguntar a estas personas si verdaderamente también están sufriendo este problema de salud. Tenemos algunos factores de riesgo relacionados con el sexo, con la mujer, como son el embarazo, los partos, ¿no? Instrumentados, la disminución de los estrógenos cuando llegan las etapas de la menopausia, esa pérdida de tono de esa pelvis, ¿no? A nivel de envejecimiento también sabemos que se produce una serie de cambios, ¿no? Cambios también hormonales, pero también van de la mano otros problemas de salud también neurológicos y musculares que también dan lugar a esta pérdida, a esta incontinencia, a esta pérdida de nuestros esfínteres urinarios o anales. Después hay otra serie de factores de riesgo que son transitorios, que quieren decir que se producen en periodos de tiempo cortos porque tenemos, son secundarios a algún problema de salud o algún en la medicación y si lo tratamos pues podemos mejorar esta incontinencia urinaria. Sería el caso de algunos fármacos, tenemos los diuréticos, ¿no? Que producen mayor cantidad de orina, ¿no? O la diabetes mal controlada que da lugar también a ese aumento de la ambición. Podemos tener también problemas, barreras arquitectónicas que impidan, ¿no? Que podamos acceder de una manera rápida a ese lavabo, o incluso problemas de trastornos, los trastornos cognitivos, o el delirium, o incluso incapacidades, ¿no? Transitorias, ¿no? Que tengamos que permanecer en reposo la mayor parte del tiempo, que nos hace poco ágiles para poder acceder a ese lavabo y poder hacer esa misión de una manera controlada. Y después tenemos otros problemas de salud, ¿no? Que como secundario está esta incontinencia, que son todo el abanico de tratamientos quirúrgicos, ¿no? Enfermedades que pueden provocar como efecto secundario esa incontinencia. Y tratamientos quirúrgicos ginecológicos, incluso también algunos derivados con la próstata, ¿no? En los hombres es habitual, ¿no? Con las intervenciones de próstata que puedan tener una incontinencia urinaria como efecto secundario. Bueno, como ven ustedes, tenemos demasiados, ¿no? Factores de riesgo, con lo cual podemos poner la atención en todos estos factores de riesgo para poder identificar ese grupo de población que tiene afectación a nivel de la incontinencia y que todavía no sabemos por qué no hemos hecho esa pregunta mágica que os comentaba hacía un momento. Muy bien, ¿eh? ¿Y cómo impacta, ¿no? ¿Cómo impacta la incontinencia en las personas? Como vemos aquí en esta diapositiva, afecta a nivel físico, en la piel, ¿no? En la piel podemos provocar esa dermatitis relacionada con la humedad o esas micosis o esas infecciones urinarias por una mala gestión de esa incontinencia. A nivel psíquico afecta a nuestro estado emocional, sin lugar a duda, porque hace perder esa autoestima a estas personas que sufren de incontinencia porque les provoca a veces situaciones de ansiedad, de depresión,
con trastornos del sueño, ¿no? Por tener que levantarse frecuentemente para poder hacer esas misiones en el lavabo, con lo cual acaban teniendo también esa situación un poquito de aislamiento, de soledad, para poder evitar esos escapes y para poder controlar esa incontinencia. A nivel social también afecta, no cabe duda, por todo eso que hemos dicho que a nivel emocional tenemos esa baja autoestima, pues se produce también esa disminución en los contactos sociales, disminuyen las actividades que se realizaban con anterioridad por evitar esos escapes y por la vergüenza de que se produzcan esos episodios, con lo cual se produce ese aislamiento, ¿no? Que influye también en ese bajo estado de ánimo en estas personas. Y después a nivel económico, pues no lugar a duda, ¿no? Hay muchos productos financiados, pero muchos otros que no y que sí que son necesarios para una buena gestión de esta incontinencia, tanto urinaria como fecal, y tratamientos que se pueden beneficiar de estas personas para mejorar ese tono muscular y a veces intervenciones quirúrgicas que son necesarias para poder ser lo mayor autónomo en la gestión de esta necesidad básica, como es la incontinencia. Tenemos elaborado recientemente un documento que es muy interesante, el Plan de Actuación Consensuado de Cuidados Enfermeros de la Continencia y Manejo de la Incontinencia Urinaria. Es un documento que la Asociación Española de Urología lideró de la mano de diferentes sociedades científicas en las que FAECAP también participó y en la que se propuso como una herramienta de ayuda a los profesionales de la salud para poder definir este plan de cuidado a las personas que tenían incontinencia urinaria, siempre partiendo de la base de ese pacto, como que dice, consensuado con la persona que padecía de incontinencia. Este documento lo que permite es dar ese enfoque integral y de colaboración con el paciente, en el que se utiliza la metodología enfermera de diagnósticos NANDA y NIC-NOC, con todas las actividades y resultados, nomenclatura de actividades y resultados. Y es una propuesta súper interesante que os recomiendo que podáis consultar porque tiene toda una parte dirigida a profesionales de la salud y otra parte dirigida a pacientes con hojas de educación sanitaria en el que se les ayuda a poder hacer pues desde el diario misional a los ejercicios de Kegel, propuesta con actividades para trabajar todo lo que son la reeducación de la vejiga urinaria, qué factores de riesgo tiene que controlar para poder mejorar también esa incontinencia. Con lo cual es un documento muy interesante que les recomiendo que puedan consultar, que la página tanto web de Asia como de FICAD ustedes podrán descargar si nos visitan. Muy bien. Estos son los objetivos que persigue este documento, ¿no? Y un poquito así resumido sería este cambio, ¿no? Un poquito, ¿no? Que los profesionales de salud, ¿no? Han de tener de sensibilización para poder identificar correctamente a las personas que tienen incontinencia y por otro lado, una vez identificada, a realizar ese abordaje integral, colaborativo, tanto con los profesionales, el médico de familia, la enfermera de familia, pero también cuando es necesario la derivación a ginecología, urología o proctología o fisioterapia en función de las edades que tenga esta persona y de solución que se le pueda dar a ese problema de salud. Con lo cual es un documento que aborda, como les decía, de una manera muy global, integral y holísticamente a la persona que está sufriendo esta incontinencia urinaria. Y se hace desde este abordaje, como veis aquí en esta figura también, conductual, farmacológico y quirúrgico. Se tiene en cuenta todos los escalones, ¿no? De abordaje por el que deberíamos de empezar, siempre el conductual, muchas veces acompañado de algún tratamiento farmacológico y cuando fracasamos en el tratamiento conductual farmacológico, la opción también de tratamiento quirúrgico para poder mejorar lo que es la atención de estas personas. Muy bien. Este es el QR también, por si ustedes quieren descargarse el documento.
Ya les digo, también si visitan nuestras páginas web de tanto de FACA como de Asia, también lo pueden conseguir ustedes descargar. Muy bien, y hablábamos que la incontinencia urinaria afectaba a la piel, ¿no? ¿Y por qué afecta a la piel? Pues aquí vemos en esta figura un poquito de esa explicación. Sabemos que la humedad, tanto la orina como las heces, son irritantes para nuestra piel, ¿no? La orina porque tiene la urea, el amonio, ¿no? Que lo que hace es aumentar ese pH y con pHs altos, alcalinos que se dice, lo que provocamos es esa rotura de permeabilidad de esta piel, con lo cual permite la entrada de microorganismos y además se pierde agua, ¿eh? Esa situación es muy frágil para esta piel, con lo cual puede facilitar tanto las dermatitis por asociadas a la humedad, que es el enrojecimiento que tiene esta zona del pañal, como las micosis, la desinfección por microorganismos que provoquen mayor lesión y rotura de esta continuidad de la piel. Con lo cual es una situación súper importante a prevenir inicialmente y cuando aparece a tratarla de una manera eficaz, como veremos más adelante. Y por otro lado están las heces. Las heces también, ¿no? Tienen esas enzimas que tienen estas heces y también depende de esa textura, ¿no? Si es más líquida, estas heces provocan también lo mismo que provocaba la orina, este aumento de pH y también, ¿no? Esa pérdida de permeabilidad de esta piel que facilita las infecciones y el eritema de esta zona del pañal. Con lo cual estamos viendo, ¿no? Todos estos irritantes que tienen estas materias, ¿no? Estos productos que se pueden estar en contacto con la piel de las personas que tienen incontinencia. Y después se añade otro factor que es el provocado por la propia persona o el cuidador, que es en el momento de hacer esa higiene, esa limpieza de esta zona. Cuando hacemos la higiene y la limpieza de esta zona, lo que estamos provocando es con la esponja jabonosa, es esa fricción que en estas pieles frágiles lo único que podemos conseguir es que acabe rompiéndose esta piel y haciendo un mayor daño en esta zona del pañal. Y después está el secado, otro momento también de riesgo, ¿no? Si hablábamos de la esponja que hacía fricción, cuando secamos también estamos provocando esa fricción si no tenemos cuidado y hacemos ese secado en forma de toques. Son dos momentos, tanto la aplicación de ese jabón como el secado, momentos de riesgo que pueden provocar lesiones en esta piel del pañal. Con lo cual hemos visto todos los tres factores principales que pueden provocar estas dermatitis, estas lesiones en la zona del pañal. Después vemos aquí que además, ¿no? De ese estado de piel se puede juntar en pacientes encamados, en pacientes con mayor grado de dependencia, es que ese recolocamiento que a veces se hace a estos pacientes, ¿no? Que se resbalan de la cama, ¿no? O que se resbala de la silla, ese momento, ¿no? De recolocación, si no lo hacemos de una manera controlada, podemos también hacer esa fricción en esta zona y provocar esa rotura de esta piel. Son momentos a tener en cuenta súper importantes. ¿Y qué es la prevalencia de lesiones en piel en las personas que tienen incontinencia? Pues como aquí dice la diapositiva, alrededor del 42% de los pacientes con incontinencia están expuestos a esta dermatitis asociada a la humedad. La GENEAU, que es el Grupo de Estudios de Asesoramiento para las Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, publicó en un documento en el 2014 en el que categorizaba estas lesiones como lesiones relacionadas con la dependencia, que incluían tanto las lesiones por presión y cizalla, como las lesiones asociadas a la humedad, como también los desgarros cutáneos. Son lesiones, heridas que se provocan más frecuentemente en personas que tienen pérdida de movilidad y personas que tienen mayor grado de dependencia y por lo tanto necesidad de ayuda de terceras personas para el cumplimiento de sus necesidades básicas de la salud. Pues en este documento definían las lesiones cutáneas asociadas a la humedad como aquella lesión de la piel en la que se producía una inflamación o eritema o enrojecimiento y además una erosión causada por esa exposición prolongada a esos irritantes, como os les comentaba, que la orina y las heces. Vemos que además esta diapositiva comenta que hay otras sustancias que también pueden provocar ese tipo de lesiones, como podrían ser
el exudado de los estomas, la saliva, la mucosidad o las propias heridas. El exudado de las heridas, cuando también no se hace una buena gestión con los apósitos, también puede provocar estas lesiones en la piel. Vemos aquí la manera de clasificarlas, es una clasificación muy sencilla, se clasifican en categoría 1 y categoría 2. La categoría 1 es aquella en la que solo hay un enrojecimiento de la piel, sin pérdida de continuidad de esa piel, sin rotura de esa piel. Estaríamos hablando del 1A cuando es una coloración rosada y el 1B cuando tenemos un color más intenso, rosa oscuro o rojo. Y en la categoría 2 sería aquella en la que ya sí que se produce una rotura de la piel y ahí podemos clasificarla también en 2A cuando esa rotura de la piel es menor al 50% de la extensión de ese eritema, de ese enrojecimiento de la zona, o 2B cuando esa rotura de piel es mayor del 50% de la zona enrojecida, como ven ustedes en las imágenes que tenemos en esta diapositiva. Y hemos dicho que es muy importante, ¿no? El poder, el hacer la higiene de esta zona, ¿no? El poder realizar de una manera correcta esta higiene. Cuando la piel es sana, podemos utilizar el jabón, la esponja jabonosa, siempre teniendo en cuenta el pH que sea pH neutro, que llamamos el 5.5. Además, utilizar agua potable, la temperatura del agua es muy importante, ni fría ni caliente. El secado también, como os comentaba, también es muy importante, sin friccionar. Después, una vez hecha la higiene en esta zona, es muy importante la hidratación, porque son pieles que pierden esa humedad, con lo cual es recomendable siempre proteger esta piel con cremas emolientes, que se llaman, que son cremas que aportan humedad, eso que está perdiendo esta piel, y más si estamos pensando incluso en personas de mayor edad, que es una de las características que tienen la piel de las personas mayores, la pérdida tanto de grasa como de agua en la piel. Muy bien. Sí que hay de recomendación de qué productos para lavar esta zona jabonosos no serían recomendados, porque sabemos que siempre los surfatantes que tienen los jabones pueden dañar e irritar esta piel, con lo cual es algo que también tendremos en cuenta a la hora de elegir el jabón más adecuado para hacer esta higiene. Estamos hablando de pieles sanas, pero cuando tenemos una piel ya frágil, una piel en la que tenemos un enrojecimiento, ¿no? Es recomendado no utilizar ese agua y jabón en cada cambio de pañal, porque en cada cambio de pañal debemos hacer esa higiene, sino utilizar que se llaman productos 3 en 1, productos que nos ayudan a limpiar sin aclarado, sin jabón. Son productos que ya tienen en su composición sustancias que nos van a permitir esa limpieza sin necesidad de agua y sin necesidad de aclarado, con lo cual productos que se llaman 3 en 1 porque tienen todas esas funciones, ¿no? La de limpieza, la de además protección. Tienen productos que protegerán esa piel y además sin necesidad de aclarado. Con lo cual, siempre la recomendación en los protocolos actuales es utilizar estos productos que pueden ser en forma de toallitas o en forma de crema, libres de plástico, que nos permiten hacer esta higiene, ¿no? de esta zona y protegerla y cuidarla, para evitar esa fricción que comentaba, tanto en el momento del uso del jabón como en el momento del secado de esta zona. Aquí tiene mucha importancia también en el tema de cremas protectoras, toda la gama de productos con óxido de zinc o productos cremas barreras que tienen como composición, pues como bien decía, la silicona sobre todo, o productos acrílicos que más adelante también hablaremos de ellos. Aquí tenemos un estudio, una revisión sistemática que se hizo en la que se comparaba los beneficios de las cremas de óxido de zinc con los productos película de barrera no irritante, que son productos de nueva generación que tienen como ventaja o diferencia entre unos y otros que saben ustedes que las pomadas o cremas de óxido de zinc son blancas y dejan ese teñido en la zona que se aplica blanquinoso. En cambio, las películas barrera no irritante son acrílicas y son transparentes, ¿no? Con lo cual te permite también como una ventaja visualizar la zona donde se aplica, además de hacer su efecto de proteger la zona en la que se aplica. Pues en la revisión que se hizo comparando, ¿no? estos dos productos,
se vio que ambos, ¿no? conseguían los efectos que se quería, que era evitar las dermatitis de contacto por la humedad, por la incontinencia, pero sí que se decantaban a efectos de economía, ¿no? Las pomadas o las cremas de película barrera, las de vaselina, acrílicas, porque no necesitaban su retirada una vez aplicada y eso pues al final se traducía en mejora en tiempos, ¿no? de los profesionales o del cuidador que tenía que aplicar esta pomada, retirarla en el siguiente cambio de pañal y volver otra vez a aplicarla. Con lo cual, ambas persiguen sus objetivos, ambas sirven para prevenir estas dermatitis, pero a efectos tiempo se decantan más con las cremas de nueva generación, por eso, porque son transparentes y no necesitan su retirada en cada cambio de pañal. Aquí vemos una imagen, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Esta es una crema de óxido de zinc aplicada en una lesión, como ven en la imagen izquierda, por humedad. Y vemos cómo eso, cómo aplicamos, ¿no? esta crema en toda la extensión de esta dermatitis. Las pomadas de óxido de zinc tienen como ventaja pues, que son antiinflamatorias, ¿no? Y evitan también esa irritación que provoca ese malestar en las personas, con lo cual es un producto súper bueno e interesante. Este glúteo, cómo lo deberíamos de proteger? ¿Con algún apósito? ¿Con alguna gasa? Pues no, directamente se deja así al aire, se pondrá su absorbente y nada más, porque si hemos dicho que las lesiones por dermatitis, los eritemas, se producen por el contacto con la orina, por el exceso de humedad, lo único que queremos es tener aireado, por decirlo así, a una temperatura lo más normal al cuerpo humano esta zona y no darle más calor que provoque más humedad y por lo tanto que no mejore esta lesión. Una de las cosas que tenemos que evitar, ¿no? Y ahí tenemos mucha importancia en los profesionales de la salud y ustedes también cuidadores que nos están escuchando, es no utilizar el doble pañal, ¿eh? Tenemos la fantasía que utilizando un doble pañal nos va a mantener durante más horas, ¿no? sin hacer ese cambio de pañal a ese familiar nuestro y únicamente lo que estamos provocando es ese aumento de temperatura en esta zona por este doble pañal. Estamos aumentando o haciendo incluso que, aumentando el gasto y por otro lado haciendo que no trabaje bien ese pañal que está en contacto con la piel, porque le estamos rompiendo esa capa de poliuretano que la hace impermeable y estamos haciendo que esa función que tiene también de evaporación de vapor de agua se pierda, con lo cual aumente más la temperatura y la humedad en el pañal que está en contacto con esta piel. Con lo cual es algo de lo que tenemos que decir siempre no, podemos utilizar estos absorbentes. Sabemos que a veces se hace por ahorro de tiempo, ¿no? y comodidad, pero la verdad es que no es una medida acertada y lo que sí que podemos jugar es con la absorción que pueda tener ese absorbente o con medidas conductuales como que a partir de una hora disminuyan la ingesta de líquidos para evitar que tengamos demasiada diuresis, orina durante la noche y de esa manera poder gestionarlo con el absorbente habitual, esta misión nocturna. Porque estos pañales, esta práctica, lo único que provoca al final es, como ven ustedes aquí, estas lesiones. Tenemos la lesión por humedad, que es esta lesión característica que tiene forma de espejo, de mariposa, que quiere decir lo que tenemos en un cachete, tenemos también en el otro, la misma extensión de uno y otro, pero vemos esa pérdida de continuidad de la piel que ha sido provocada pues con ese movimiento de fricción, porque lo que se suele hacer es retirar el absorbente que está en contacto con el paciente, con la piel, de una manera mecánica y sin controlar esa fuerza podemos hacer las lesiones que tenemos aquí en esta imagen. Con lo cual es una práctica que siempre, siempre hemos de evitar. Y si tenemos problemas con la gestión de esa diuresis, con el absorbente que tenemos, pues sin lugar a duda su enfermera de atención primaria va a ser quien le va a ayudar a poder dar una respuesta y una solución a este problema que tengan ustedes. Por lo tanto, estamos viendo que necesitamos pues, profesionales en primaria, ¿no? Profesionales activos, profesionales
que den ese paso adelante, esa sensibilización en poder identificar estas personas que sufren de incontinencia y poder darle el mejor abordaje posible. Un poquito cosas importantes que de nuestra consulta de enfermería podemos hacer para poder ayudar a estas personas, ¿no? Ya hemos hablado de esa pregunta que nos abre esa puerta a poder identificar el problema de la incontinencia, ¿no? Se le escapa la orina o se le escapan las cacas, las heces, y de esa manera podemos ya intentar perfilar, ¿no? Qué tipo de paciente tenemos, qué tipo de incontinencia para poder ver cómo le afecta, ¿no? En esa calidad de vida a estas personas y por otro lado qué recursos están utilizando, poder ofrecer, ¿no? Esa gama de productos, ¿no? Que podemos ofrecerles de manera temprana para poder hacer esa buena gestión de esa incontinencia y abrir ese abordaje pues integral, colaborativo, porque implica, una vez ya identificamos a la persona con incontinencia, pues esa exploración física, que la podemos hacer de la mano del médico de familia, esa evaluación pues tanto abdominal, ginecológica o anal, porque queremos buscar las causas, por qué se le está produciendo esa incontinencia a esta persona. Nos puede ayudar también el que ellos elaboren un diario misional. El diario misional lo que hace es recoger todas las pérdidas de orina que hace durante 3 días. También esos escapes si se han producido, esas ingestas de líquidos que va tomando y podemos hacer una serie de medidas que nos ayuden a saber la diuresis en 24 horas, cantidad de orina que tiene durante 24 horas. Podemos saber también en qué momento del día hace más diuresis, si lo hace más por la mañana, por la tarde, por la noche. Podemos saber también en qué momento se producen esas pérdidas de orina para poder también identificar si estamos ante una incontinencia de urgencia, a una continencia pues de esfuerzo o funcional, ¿no? Podemos llegar a todas esas identificaciones que es información que sin lugar a duda los profesionales de la salud cogeremos y adoptaremos para poder hacer de la mano del paciente ese plan de cuidados lo más personalizado y a medida. Tenemos que hacer como ese traje a medida que le vaya bien a esta persona y sobre todo que se encuentre satisfecho porque está mejorando lo que es esa gestión de esta diuresis. Un poquito es ese resumen, ¿no? Que os comentaban, desde esa buena anamnesis recogida de información del paciente para poder saber, ¿no? Esa severidad que tiene esta pérdida de orina y saber también el tipo, la categoría de incontinencia que tenemos en esta persona, a esa exploración, a esas pruebas complementarias que a veces es necesario, ¿no? Enviar al especialista para hacer alguna prueba que nos mida, pues, si tiene un residuo postmisional o esa fuerza, ¿no? De esa misión, de ese chorro, ¿no? Cosas que nos pueden ayudar también a poder identificar problemas de salud y a poder, sin lugar a duda, dar esa respuesta. Porque con toda esta información lo que podemos llegar es a ese diagnóstico preciso y, por tanto, a ese tratamiento adecuado. Pensar ustedes que, como ven, esta diapositiva, según el tipo de incontinencia, tenemos muchos tratamientos. Ven en azul que destacan los absorbentes como un recurso más, pero podemos trabajar todas las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Que pueden, desde la consulta de enfermería, ayudar a estas personas a tener un mejor control de esa diuresis, ¿no? Sabemos que hay alimentos, ¿no? Que provocan más micción, que son estimulantes, ¿no? El tema de la cafeína, hay infusiones además diuréticas, hay condimentos que facilitan o provocan más diuresis, pues trabajar todos esos aspectos, trabajar también tema sobre todo en continencia de urgencias, la reeducación de la vejiga, que es ir programando esas misiones inicialmente en un periodo de tiempo muy cortito, e irlo aumentando en función de no tener escapes en esas idas al lavabo, ¿no? De tal manera que podemos llegar a frecuencias de tiempo normales, ¿no? Cada 2 horas que puedan hacer esa misión controlada sin que tenga una pérdida de orina. Todos esos tratamientos están en el documento que os comentaba, ¿no? Que por eso os recomiendo que bajéis, ¿no? Porque son cosas, pues bueno, cosas que podemos hacer desde la consulta de enfermería, otras que nos podemos ayudar de la mano del médico de familia
con tratamiento farmacológico y otras ya en la especializada con tratamiento quirúrgico, ¿no? De la mano también del urólogo, del ginecólogo o del proctólogo, ¿eh? En función de la incontinencia que tengamos y de la causa que provoque esta incontinencia. Y sí que es importante, como os comentaba, el tema de los absorbentes, ¿no? Y es una de las cosas que decía, ¿no? Que hacemos las enfermeras o enfermeros de una manera muy rápida cuando identificamos ese problema, ¿no? De salud. Y conviene, pues, conocer, ¿no? Conocer las características de estos absorbentes, nosotros de primera mano, porque somos los encargados actualmente de esa indicación del absorbente, pero para poder hacerlo de una manera eficaz, pues tenemos que conocer a la persona que tenemos delante, tenemos que conocer el tipo de incontinencia que tiene, tenemos que conocer la actividad que desarrolla durante el día y tenemos que saber también las capacidades que tiene, si es autónomo o no, para poder ponerse este absorbente que le vamos a recomendar. Con lo cual, esto tiene que ser siempre una elección consensuada con la persona que tenemos delante, con la persona con incontinencia. Ya saben ustedes que tenemos diferentes tipos de absorción en función de si tenemos absorbentes pues día, noche, supernoche, diferentes formas y diferentes tallas y que en función pues de estos parámetros vamos a hacer la elección ideal para esta persona para que pueda estar a gusto, contento y sobre todo conseguir ese fin que tienen los absorbentes, tener una buena gestión de esta orina o heces sin escapes. Estos serían un poquito los pasos que os comentaba, ¿no? Siempre que vamos a indicar un solvente, pues hemos de saber la funcionalidad que tiene esta persona, hemos de medir la persona en la cintura y la cadera, por eso tenemos que tener una cinta métrica, porque así no vamos a errar en esa elección, porque cuántas veces nos ha pasado, ¿no? Que prescribimos o indicamos un solvente de una talla y nos vienen porque o le quedan grandes o le quedan pequeños, o incluso en el tiempo, sabemos que pueden cambiar estas medidas y no los actualizamos, con lo cual deberíamos hacer ese seguimiento, ¿no? De estos pacientes que indicamos absorbente para preguntarles, ¿no? ¿Qué tal les va? Si han cambiado sus necesidades, si sigue siendo el absorbente ideal para él, ¿no? Porque de esa manera podremos adaptar siempre esa indicación en cada momento a lo largo de toda la trayectoria de vida de estas personas. Tenemos que además, tenemos publicadas, pues como veis, muchas infografías. Esto nos tiene que ayudar a la hora de indicar el absorbente a dar estas instrucciones de buen uso, ¿no? Del absorbente. Y esto es una tarea que hemos de hacer las enfermeras y los enfermeros de familia, porque si no lo hacemos nosotros, nadie más por nosotros lo va a hacer. Por lo cual, hemos de explicar cómo se coloca este absorbente, hemos de indicarles pues dónde se tienen que fijar esos adhesivos, cuándo no es correcto la talla, si esos adhesivos, como ven en la imagen de la izquierda, se nos cruzan, ¿no? Eso quiere decir que estamos utilizando un absorbente de una talla mayor de la que necesitaría. Hemos de ayudarles pues también a explicar el indicador de humedad. Aquí tienen dos QRs también con esa infografía que pueden ustedes descargarse. Si va, se la puedo yo mostrar en un momentito. Aquí. Ven ustedes, tenemos esta infografía, ¿no? Que nos ayuda un poco a explicar también el indicador de humedad, porque muchos pacientes, incluso profesionales, no saben que tienen un indicador de humedad, que es un testigo, ¿no? Es unas rayitas o bien unas letras que cambian de color cuando el absorbente ya no puede alojar más cantidad de orina. ¿Cuál es la señal de que es el momento de cambiarlo? No antes, sino en el momento que cambia este indicador de humedad. Y son cosas que tenemos que explicar nosotros, porque si no lo explicamos,
nosotros pues nadie lo va a hacer por nosotros. Yo siempre digo que los absorbentes, igual que el paracetamol tiene su ficha técnica que te dice cada cuánto has de tomarlo, ¿no? Los efectos secundarios que pueden tenerse con el tratamiento, el absorbente no tiene ninguna ficha técnica, no explica, ¿no? Cómo se ha de colocar ni las características que tiene ese absorbente, con lo cual somos los profesionales de la salud quienes tenemos un poco la obligación de poder transmitir toda esta información, porque así harán un buen uso de este absorbente y sobre todo se evitarán esas fugas lamentables que a veces se producen por una mala gestión. Muy bien, vamos a recuperar. Y después tenemos también vídeos, ¿eh? Vídeos también que nos ayudan también a los profesionales a poder pues con por ejemplo, pues vamos a ver alguno, con la familia, con los cuidadores, con el propio paciente, podemos enseñarles, ¿no? A cómo se ha de utilizar este absorbente, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Desde el desplegado de este absorbente, que es muy importante tenerlo bien desplegado como de las cosas que ven que no se deberían hacer, ¿no? Cómo se activan las barreras antifugas, ¿eh? Y cómo se coloca, estando encamado esta persona, este absorbente. Lo importante que es el mantener a esa posición para que no nos falte de un sitio, de un costado ni del otro. O sea, de una manera súper práctica podemos ver cómo se coloca este absorbente. Pues todo este material, también este QR pueden tenerlo, que les puede ayudar para hacer la educación sanitaria en las consultas a los cuidadores e incluso también poderlo enviar por correo. Pues un material pues muy chulo y como ven, súper didáctico. Muy bien, vamos a seguir un poquito más. Bueno, después tenemos también webs, ¿no? Páginas webs que ayudan a los cuidadores, ¿no? Que dan información a los cuidadores, como la que estamos viendo ahora, que es el Rincón del Cuidador, en la que pueden darse de alta y tienen toda una serie de material y cursos de formación para poder empoderar también a los cuidadores en esa tarea que tienen de cuidados a sus familiares con dependencia. Con lo cual es un buen recurso también que les animo a que puedan consultar y que puedan, pues eso, ¿no? Conocer de primera mano. Y después, sin lugar a la duda, Asia, ¿no? La Asociación Asia, ¿eh? La Asociación Asia también dispone de material educativo, pero además también de un teléfono un entorno en el que se puede hacer asesoramiento directo, ¿no? A personas que tienen incontinencia, con lo cual también es un buen recurso y nosotros, los profesionales de la salud, deberíamos de recomendar, ¿no? El que se asocien, ¿no? A asociaciones como la que os estoy comentando, porque entre iguales pueden también dar respuesta a esas inquietudes, a esos miedos, ¿no? A ese estado de ánimo que en estos momentos pueden estar atravesando y pueden dar todo ese apoyo y un poco también el asesoramiento de qué productos, de qué hay, ¿no? Para que puedan ayudarles a poder hacer una mejor gestión de la incontinencia. Y también debemos reconocer, ¿no? La calidad y la tecnología que tienen estos absorbentes, ¿no? Porque si conocemos el producto que estamos indicando, vamos a estar también seguros más tranquilos y más confiados de que estamos dando el mejor producto para la gestión de esta incontinencia de estas personas. Actualmente, estos aspectos que ven aquí, tanto el tiempo de absorción rápido, ¿no? El control del pH de la orina, en el absorbente, el que no haya esa pérdida de esa orina de esta piel y el evitar estas dermatitis, estos enrojecimientos del pañal, son cuatro de los aspectos que se piden a los absorbentes actualmente como un absorbente de calidad. Actualmente tenemos tecnologías que hacen que esa orina, cuando se escapa por la uretra, pase en segundos rápido a capas de este absorbente con una absorción transversal, que lo que hace es que en un tiempo récord
pueda alojar esa orina en todas las superficies del absorbente en un solo punto, evitando así la humedad, el contacto con la piel. Y después tenemos absorbentes también, ¿no? Que como hemos dicho que el pH, el aumentar el pH por efecto de esas sustancias irritantes que contienen la orina o las heces, que provocaban esas micosis y esa pérdida de humedad y rotura de esa piel, pues tenemos también absorbentes que tienen sustancias, ¿no? Que lo que hacen es contrarrestar ese pH para que sea ácido. Un pH ácido es el que impide el que proliferen esos microorganismos, por lo tanto, la infección en la piel. Y después tenemos eso, también materiales que permiten ese paso de vapor de agua, con lo cual transpiran y evitan en cierta manera también el mantener mayor temperatura y mayor humedad en el pañal. Por lo tanto, evitar esos eritemas. Aquí tenemos un poquito esas características que yo os comentaba, porque ahí se han hecho diferentes estudios en los que se ha demostrado lo importante que es esas capas que tienen de distribución de esta orina o ese citrato monosódico que es el que equilibra el pH de la orina para evitar esos eritemas, esas infecciones en esta piel. Hay estudios que así se han demostrado, ¿no? Con pacientes, ¿no? En los que se ha demostrado que hay absorbentes que siguen estas nuevas tecnologías que lo que han hecho ha sido evitar la dermatitis en el pañal. Con lo cual, estudios súper interesantes que demuestran que las tecnologías también nos ayudan, ¿no? A poder cuidar a las personas que tienen incontinencia. Y ya para acabar, únicamente emplazarles, ¿no? Y recordarles que la semana que viene es la Semana Mundial de la Continencia, en la que Asia realizará diversas actividades, webinars y sobre todo recordarles que se realizará el segundo Congreso de Incontinencia Fecal y Urinaria. Se realizará en Madrid, que es gratuito, que pueden en la página web inscribirse. Como ven, hay dos jornadas para profesionales y también una dirigida a pacientes y les emplazamos a que puedan asistir. Se hará en el auditorio Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad de Madrid y es un acto gratuito, con lo cual les invito a todas y todos ustedes a poder participar. Y ahora, sin más, voy a dar la palabra a Maite, ¿eh? Si tienen ustedes preguntas, pues podemos después irlas comentando, ¿eh? Voy a detener yo mi presentación y ahora dejo a Maite, de la mano de los cuidadores, que nos explique un poquito, pues eso, su experiencia como cuidadora de su madre, ¿no? Que tiene cierto grado de dependencia, ahora nos explicará un poquito y que nos explique un poquito, pues bueno, como cuidadora y con el contacto que tiene con la atención primaria, ¿no? En esa atención que recibe de los profesionales de primaria, pues qué le parece, ¿no? ¿Qué aspectos cree que son mejorables? ¿Qué aspectos está contenta, con esa relación? Que nos explique un poquito, pues bueno, ese trabajo que hacemos desde la atención primaria, las enfermeras y enfermeros de familia, pues qué impacto tiene y cómo lo reciben ella, tanto su madre como ella como cuidadora, en efectos de mejora de esa calidad de vida y de la atención. Cuando quieras, Maite. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a FAECA por darnos esta oportunidad de explicarnos. Solo rectificar que se cambió de sede, que es en Ministerio de Sanidad, pero en la sala de... No es en Ernest Lluch, nos han cambiado al edificio de Ingesa del Ministerio de Salud, es en Alfonso I 11, número 1 de Madrid, solo porque si están interesados lo sepan, pero bueno, en los programas nuevos ya sale la rectificación. Bueno, decir que yo hablaré como cuidadora, pero también quiero que sepáis que como Asociación de Incontinencia Asia también somos como cuidadoras para los pacientes, ¿no? Yo no entraré en productos y estas cosas porque, bueno, qué decirlo de Paco, que lo ha explicado todo, pero perfectamente, no vale ya entrar en ningún tema de productos ni nada porque no podemos decir más de
lo que ha explicado él, pero sí deciros que como pacientes lo pasamos súper mal porque llegamos muy tarde, muy mal y muy avergonzados con la incontinencia. Luego, por esto nos consideramos como cuidadoras de nuestros familiares, pero también de los pacientes de la Asociación Asia, ¿no? Por esto es muy importante que también sepáis que hay esta asociación para poder acompañar a los pacientes, porque nos afecta muchísimo, con grandes depresiones, aislamiento, psicológicamente, rechazo sexual, todo, ¿vale? Nosotras en las asociaciones, como ha dicho Paco, yo no entraré ya con estas cosas, pero sí que quiero que sepáis que en España hay de 2 a 4 millones de pacientes con incontinencia fecal y más de 6 millones de pacientes con incontinencia urinaria. Es brutal lo que llega a ver. Y siempre decimos que la urinaria es más conocida porque se habla mucho más, pero que la fecal hay un 30% de pacientes que no lo cuentan. Por lo tanto, por esto se dice de 2 a 4 millones, porque hay muchos más de lo que nos pensamos. Pero si no se pregunta al paciente, no lo explica, ¿no? Tenemos mucho miedo de salir, mucha vergüenza, ya lo hemos dicho, mucha culpa a veces, estamos muy desinformadas y nos pensamos que estamos sola y no, tenemos a grandes enfermeros como Paco, que está muy bien informado y puede ayudar a los pacientes, y ojalá hubiera muchísima más enfermería especializada porque los pacientes lo necesitamos y que nos expliquen cómo cuidarnos, cómo cuidar y cómo llevar a los pacientes, ¿no? Porque es muy duro. El impacto, ¿qué vamos a decir? Pues 8 de cada 10 españoles un estudio que se hizo pone que necesitamos muchísimo más explicaciones y muchísima más información, ¿no? Por esto necesitamos que enfermería, y vuelvo a repetir, enfermería formada con incontinencia, ¿no? Porque consideramos que falta mucho, ¿no? Que también sabemos los problemas que tenéis y todo lo que hay, ¿no? Pero ojalá os aficionarais a tratar la incontinencia fecal y urinaria porque para los pacientes es muy necesario. Desde la asociación es lo que decimos, intentamos decirles a los pacientes que se cuiden, que estamos, que no se escondan, que hablen de ello, que hablen con sus enfermeros, que nos llamen si no encuentran solución. Hacemos muchísimas reuniones para que sepan que existimos y que los podemos ayudar. Y no voy a hablar de productos, pero sí que quiero decir que, por ejemplo, Paco ha hablado de las esponjas y evidentemente es un producto que no podemos usar, pero los pacientes cuando salimos de casa lo necesitamos porque tenemos el problema de que en los baños están tan y tan mal los baños que a veces los tenemos que limpiar con la cisterna. Es vergonzoso, pero es así. Pero como ha dicho él, mejor que no las utilicemos, pero para salir de casa los pacientes lo necesitamos. De absorbentes no voy a hablar porque ha hablado Paco, pero nosotros sí que explicamos a los pacientes todos los productos que hay para que estén informados, como también hablamos del tapón anal o el SPEC, que para los pacientes con incontinencia fecal podamos salir de casa, que no siempre se tiene que usar un pañal, también hay uno pequeño para el soling, y aquí nos sale el que hay urinario. Y Paco no lo ha comentado, pero también hay un tapón urinario que va muy bien, que si entráis en nuestra página web lo veréis, pero para la incontinencia urinaria va muy bien. Y hay 2 tamaños también, ¿no? ¿Y por qué os necesitamos a las enfermeras? Pues porque sois muy cercanas, nos queréis, nos preguntáis, nos tenéis que asesorar para saber cómo salir de casa, necesitamos vuestro cariño y desde vuestra consulta sabéis que podéis hacer mucho y mucho porque con un repaso de fármacos, con un repaso de dietas, con 4 productos de los que ha explicado Paco, nos podéis solucionar muchísimo mientras no encontramos nuestro propio tratamiento, porque a veces tardamos muchísimos años a llegar al tratamiento, ¿no? ¿Y cómo nos podéis colaborar? Pues informando a los pacientes que no están solos, que estamos Asia, aparte de vosotros, que los podemos apoyar y que podemos ayudar en lo que sea, porque los pacientes a veces están llorando porque se piensan que están solos y por desgracia ya habéis visto los números que solos no están, somos muchísimos que la padecemos, ¿no? Y a ver qué. Y bueno,
las conclusiones es que nos encantaría, si nos queréis pedir, que en vuestras consultas tengáis la receta de Asia, que es receta asociación, que la podáis dar a los pacientes que creáis que pueda ser necesaria. También tenemos unos carteles que pone, aquí pone consulta a tu médico, pero tenemos el de consulta a tu enfermera. Si la ponéis afuera en el consultorio, pues muchos pacientes que les da vergüenza y no lo preguntan, lo preguntarían, ¿no? Y es muy importante que os pregunten. Lo del congreso lo ha dicho muy bien Paco. Aquí tenemos también el QR, pero si entráis en nuestra página lo veréis. Y bueno, decir que si veis estas fotos de los deditos cruzados, estaríamos encantada que Enfermería empezara a colgar fotos con Deja de Escapar 2025 para apoyar a la Semana Mundial de la Continencia. Haremos varias webinars científicas. Hoy nos hemos estrenado con ellos, que nos hacía muchísima ilusión, y más que va dirigida a cuidadores, pero es que no puedo decir nada más porque Paco ha dicho tanto que me sentiría incluso ridícula, ¿no? Pero que es muy necesario lo que ha hecho de explicarnos, porque la mayoría de pacientes y la mayoría de enfermeras que no están especializadas, pues necesitan saber cómo es, por ejemplo, lo que ha comentado del pañal, las medidas. Es una tontería, pero es muy necesario, porque llegamos a casa con cajas y cajas de pañales. Y no sabemos nunca si los que nos dan son buenos. Y también deciros que les digáis a los pacientes que si les recetan un pañal, que vosotros sois los que entendéis, que cuando llegan a la farmacia no se lo dejen cambiar, porque a veces llegas a la farmacia que vosotros habéis dado uno bueno porque sabéis que le irá bien, y llegan a la farmacia y les cambian el pañal, y el paciente tiene que decir: no, mi enfermero me ha dicho este, yo quiero este, y si no lo tienen, que lo pidan, porque a veces funciona así. Deciros que estamos en todas las redes sociales, que nos encontraréis por todos los lados, y que deciros que gracias, que os necesitamos muchísimo, muchísimo a toda enfermería, y que os esperamos en este congreso. Los que seáis de Madrid podéis aún ingresaros, bueno, hacer la inscripción, es gratuita, habrá desayunos, acreditado. Paco también estará en el día de la urinaria. Quiero decir que lo magistral que ha hecho aquí, pues lo va a hacer allí también. Os explicará muy bien este consenso que tenemos, que es muy importante que lo veáis. Podéis entrar, como ha dicho él, en FAECAP Asia, y que allí lo tenemos colgado y está muy, muy bien hecho. Solo me queda deciros que gracias y que os esperamos todos en la Semana Mundial. Gracias, Maite, gracias por siempre ponernos ese punto, ¿no? Bueno, de sensibilidad a los profesionales, ¿no? Para que nos demos cuenta verdaderamente del problema que no es pequeño, ¿no? Que no le podemos hablar como un problema de segunda categoría, sino es un problema principal, importante, y que impacta, como hemos visto, en la calidad de vida de las personas de una manera tremenda, ¿no? Con lo cual, también un poquito el mensaje que queremos transmitir a los profesionales de la salud y a los cuidadores que tengamos ahora presentes es bueno, que hemos de abordarlo con cariño, pero con profesionalidad también, para poder dar respuesta a todas las necesidades de estas personas que están, bueno, lo están pasando mal, en cierta manera, ¿no? Pasan de contener esa orina a perderla, ¿no? Y las edades pueden ser, pues eso, desde edades muy tempranas, niños, adolescentes, personas adultas, no únicamente pensemos que la incontinencia estamos hablando de personas adultas mayores, sino la incontinencia se da en todas las etapas de la vida, en todas las edades, con lo cual es algo a tener muy, muy en cuenta, y es algo de lo que la enfermera y enfermero de familia somos absolutamente competentes para poderlo de una manera autónoma abordar este problema, ¿eh? O sea que yo agradecido. Si quieres comentar alguna cosa más, yo creo que lo hemos dicho todo. Invitarles a eso, a que asistan presencialmente si pueden venir a Madrid, porque queremos llenar ese auditorio. Y Esther, si tienes tú la última palabra, si quieres. Yo le quería agradecer a Yo Esther la, también, que no se lo he Ah, agradecido, pero que siempre está a nuestro lado, y que decir que gracias, Esther, presidenta de FAECA, por estar siempre, que te necesitamos también. Gracias. Nada, para mí ha sido un placer volveros a escuchar. Yo creo que vamos a intentar que se difunda todavía más el webinar que acabamos de realizar, que se quedará grabado y lo pondremos en nuestra página
YouTube y así también en la página de Asia, imagino. Y lo podremos difundir por redes para que pueda verse y que no haya quedado solamente aquí, sino que sea más cantidad de gente la que pueda escucharos y la que sea capaz. Yo creo que yo me quedo con la receta. Ya me la disteis en la última vez que nos vimos y la tengo conmigo y receto Asia, receto asociación, porque creo que es muy importante. Yo creo que eso nos deja y nos acerca. Entonces, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestra dedicación para poder sensibilizar más sobre esta situación y que nos ayude a todas las enfermeras a estar ahí y a colaborar activamente con vosotras. Así que Gracias. muchas gracias y yo creo que podemos dar por cerrado Ujú. este maravilloso webinar que hemos tenido y iniciando ya la semana de la incontinencia. Así que nos haremos la foto Gracias. pasándonos. Ahora Gracias. podemos hacerla ya. Sí. Un saludo. Gracias. Gracias.